Hola, bienvenidos a Letras e Imaginación. Hoy vamos a hablar de un escritor que ha sido muy polémico desde su nacimiento en el siglo XIX hasta su muerte justo a finales del siglo. Y bueno, ha sido muy polémico, pero la verdad, porque aquí nosotros nos vamos a centrar solamente en el aspecto literario, a nivel literario, abrió el mundo de la fantasía, de la ilusión y de la magia, digámoslo de alguna manera, dentro de la literatura, algo que hasta entonces no había prácticamente hecho nadie. Y fue él el pionero. Y como fue el pionero y era muy buen escritor, aparte de otras facetas en las que destacó en la vida, pues tenía que venir a Letras e Imaginación, a pesar de que, ya os comento, y lo veremos ahora, era un hombre polémico. Estamos hablando ni más ni menos que de Charles Ludwig Dodgson. Charles Ludwig Dodgson nació en Daresbury, Cheshire, Reino Unido, Inglaterra, el 27 de enero de 1832 y murió en Guildford, Surrey, también en Inglaterra, el 14 de enero de 1898 a los 66 años. Todos conocéis a Charles Ludwig Dodgson con el sobrenombre de Lewis Carroll. Lewis Carroll fue un diácono anglicano, lógico, matemático, fotógrafo y escritor. Sus obras más conocidas son Alicia en el País de las Maravillas, su continuación Alicia a través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Los antepasados de los Dodgson procedían del norte de Inglaterra, con conexiones irlandesas, eran conservadores y miembros de la High Church anglicana. La mayoría de ellos se dedicaron a las dos profesiones que eran características en la clase media alta inglesa, el ejército y la iglesia. No obstante, el futuro padre de Lewis Carroll prefirió, tras casarse en 1827 con su prima, convertirse en párroco rural de la iglesia anglicana. Su hijo Charles nació en la pequeña parroquia de Dares, en Cheshire, y fue el tercero de los hijos del matrimonio Dodgson y el primer varón. Después seguirían 8 hijos más, y lo que resulta más insólito para la época, todos ellos, 7 chicas y 4 chicos, sobrevivirían hasta la edad adulta. Cuando Charles tenía 11 años, su padre fue nombrado párroco en la localidad de Croft-on-Tees, en North Yorkshire, y toda la familia se trasladó a una espaciosa rectoría que sería la morada familiar por más de 25 años. Dodgson padre fue haciendo progresos en el escalafón eclesiástico, publicó varios sermones, tradujo a Tertuliano al inglés, se convirtió en archidiácono de la catedral de Ripon y tomó parte activa en las apasionadas discusiones que por entonces dividían a la Iglesia de Inglaterra. Era partidario de la High Church y favorable al anglo-catolicismo. Admiraba a John Henry Newman y el movimiento tractariano e hizo lo que pudo para transmitir a sus hijos todos sus puntos de vista y sus creencias. El joven Charles inició su educación en su propia casa. Las listas de sus lecturas conservadas por la familia atestiguan su precocidad intelectual. A los 7 años ya había leído The Pilgrim's Progress de John Bunyan, El progreso del peregrino. Se ha dicho que sufrió un trauma infantil cuando se le obligó a contrarrestar su tendencia natural a ser zurdo. Sin embargo, no hay evidencia al respecto. Sí que tenía tartamudeo y era uno de los efectos que a nivel social, aparte de una sordera en el oído derecho, le provocó a lo largo de su vida. A los 12 años fue enviado a una escuela privada en las afueras de Richmond, donde se integró bien y luego se trasladó a la Rugby School, donde fue un tanto infeliz según él mismo describió. Abandonó rugby a finales de 1850 y en enero de 51 se trasladó a la Universidad de Oxford, donde ingresó en el antiguo college de su padre, el Christ Church. Llevaba solo 2 días en Oxford cuando su madre murió, a los 47 años. No siempre trabajó duro,
pero estaba excepcionalmente dotado y obtuvo con facilidad resultados excelentes en sus estudios, que le prometían una carrera académica explosiva, y su tendencia irresistible a la distracción a causa de su pereza fue un obstáculo para que su brillantez fuera total y le hiciera brillar en el Christ Church. Pero no obstante, 4 años después fue ordenado diácono del Christ Church. Dodgson alcanzó pronto la excelencia en el arte de la fotografía y se convirtió en expresión de su personal filosofía interior, la creencia de la divinidad de lo que él llamaba belleza, y lo que para él significaba un estado de perfección moral, estética y física. A través de la fotografía, Carroll trató de combinar los ideales de la libertad y la belleza con la inocencia endémica, donde el cuerpo humano y el contacto humano podían ser disfrutados sin un sentimiento de culpa. En su mediana edad, esa visión transformó una persecución de la belleza como un estado de gracia, en medio para recuperar la inocencia perdida. Esto, junto con su pasión por el teatro, que le acompañó durante toda su vida, habría de traerle problemas con la moral victoriana e incluso con los principios anglicanos de su propia familia. La obra definitiva acerca de su actividad como fotógrafo, Lewis Carroll Photographer, de Roger Taylor, del año 2002, documenta exhaustivamente cada una de las fotografías que de Lewis Carroll se han conservado. Roger Taylor calcula algo más de la mitad de su obra conservada está dedicada a retratar niñas. Sin embargo, debe ser tenido en cuenta que menos de un tercio de la totalidad de su obra se ha conservado. La niña que más veces le sirvió de modelo fue Alexandra Kitchen, hija del decano de la Catedral de Winchester, a la que fotografió en más de 50 ocasiones, desde los 4 hasta los 16 años. En 1880 intentó fotografiarla en traje de baño, pero no se le permitió. Se supone que Dodgson devolvió las fotografías de desnudos a las familias de las niñas que fotografiaba. Se creía que se habían perdido, pero se han encontrado 6 desnudos, de los cuales 4 han sido publicados y 2 apenas se conocen. Las fotografías y esbozos de desnudos que Dodgson realizaba alentaron la suposición de que tenía tendencia pedófila, aunque dicha especulación ha sido desafiada por los académicos que argumentan que Carroll debe ser comprendido en su contexto, ya que en el espacio del tiempo y cultura victoriana la edad de consentimiento eran 12 años. Por lo tanto, la aparición de niñas desnudas era visto como algo totalmente normal porque equivalía a un símbolo de inocencia, incluso apareciendo en escenas familiares, de postales de Navidad, etc. También se ha argumentado que ha habido inconsistencias y manipulaciones posteriores en la biografía, lo cual contribuye a la especulación de lo que se ha denominado el mito de Carroll. El escritor Will Self sostiene que, en el mejor de los casos, Lewis podría haber sido un pedófilo reprimido, porque sus fotos, que ningún padre cuerdo hubiera permitido, eran, pues eso, como se ha dicho, algo que no era sancionable totalmente en aquel entorno social. La fotografía le fue muy útil como entrada en los círculos sociales altos, de la alta sociedad, cuando logró tener un estudio propio y hizo notables retratos a personajes relevantes de la época. Cultivó también el paisaje y el estudio anatómico. Dodgson abandonó repentinamente la fotografía en 1880, después de 24 años. Dominaba completamente la fotografía y tenía un estudio propio. Pero de las 3.000 fotografías que más o menos aproximadamente se cree que había creado, han sobrevivido menos de 1.000. Y también no solo al tiempo, sino a una destrucción incontrolada por parte de parientes y herederos. Porque Dodgson registraba cuidadosamente las circunstancias que rodeaban la creación de cada una de sus fotos, pero ese registro también ha sido destruido. Su obra se reconoció póstumamente junto a la de Julia Margaret Cameron gracias a la reivindicación por parte de los fotógrafos del pictorialismo y el apoyo del Círculo de Bloomsbury, en el que se hallaba Virginia Woolf, y en la actualidad es considerado uno de los fotógrafos victorianos más importantes y con seguridad el más influyente en la fotografía artística contemporánea. Ahora vamos a lo que realmente nos interesa. Dodgson escribió poesía y cuentos que envió a varias revistas que le reportaron un éxito muy discreto.
Entre 1854 y 1856, su obra apareció en las publicaciones de ámbito nacional The Comic Times y The Train, así como en revistas de menor difusión como la Whitby Gazette y el Oxford Critic. La mayor parte de estos escritos de Dodgson son humorísticos y satíricos, pero tenía un alto nivel de autoexigencia, y en junio de 1855 escribió: «No creo haber escrito todavía nada digno de una verdadera publicación», pero no desesperó de hacerlo algún día. Años antes de Alicia en el País de las Maravillas ya buscaba ideas de cuentos para niños que pudieran proporcionarle dinero, un libro de Navidad que podría venderse bien, o instrucciones prácticas para construir marionetas y un teatro. En 1856 publicó la primera obra que le haría famoso, un poemilla romántico llamado Solitude, que apareció en The Train, firmado por Lewis Carroll. Es curioso, las palabras Lewis Carroll vienen de latinizar su nombre, Charles Ludwig, considerando que Ludwig lo latiniza como Ludovicus y Charles como Carolus, con lo cual sería Ludovicus Carolus. Y, regresándolo de nuevo al idioma inglés, sería Lewis Carroll. También en 1856, un nuevo decano de Oxford, de la iglesia de Oxford, donde él estaba de diácono, Henry Liddell, la Christ Church, atrayendo con él a su joven esposa y a sus 3 hijas, tendría un importante papel en la vida de Dodgson, ya que entabló una gran amistad con las niñas, Lorina, Alice y Edith, y con su esposa. Se convirtió en una especie de tradición para Dodgson llevar a las niñas de picnic al río, en Gloucester o en Newnham. Una de esas excursiones, concretamente según sus diarios, el 4 de julio de 1862, cuando Dodgson inventó el argumento de una historia que más tarde llegaría a ser su primer y más grande éxito comercial. Él y su amigo, el reverendo Robinson Duckworth, llevaron a las 3 hermanas Liddell, Lorina de 13, Alice de 10 y Edith de 8, a pasear en barca por el Támesis. Según los relatos del propio Dodgson, Alice Liddell se entusiasmó con la narración que improvisó y después de la excursión le pidió que escribiese la historia. Dodgson pasó una noche componiendo el manuscrito y se lo regaló a Alice Liddell en las Navidades siguientes. El manuscrito se titulaba Las aventuras subterráneas de Alicia, Alice Adventures Underground, y estaba ilustrado con dibujos del propio autor, del propio Lewis Carroll. Se especula que la heroína de la obra está basada en Alice Liddell, pero Dodgson negó que el personaje estuviera basado en persona real alguna. 3 años más tarde, Dodgson, movido por el gran interés que el manuscrito había despertado entre todos sus lectores, llevó el libro, convenientemente revisado, a Macmillan, a quien le gustó de inmediato. Tras barajar los títulos de Alicia entre las hadas o La hora dorada de Alicia, la obra se publicó finalmente en 1865 como Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, firmada por Lewis Carroll. Ilustraciones en esta primera edición fueron obra de John Tyndall. El éxito del libro llevó a su autor a escribir y publicar una segunda parte, Alicia a través del espejo, Through the Looking Glass, y Alicia está aquí, o se encontró aquí, Alice Found There. Posteriormente se publicó el poema paródico La caza de Snark en 1876 y los 2 volúmenes de su última obra, Silvia y Bruno, en 1889 y 1893 respectivamente. También publicó ya con su verdadero nombre muchos artículos y libros del tema matemático, realmente la disciplina que él impartía en Oxford, el juego de la lógica y Euclides y sus rivales modernos, y una teoría elemental de los determinantes, escrito en 1867. En este último da las condiciones por las cuales un sistema de ecuaciones tiene soluciones no triviales. Y aunque la mayor parte de su atención la dedica a la geometría, también escribe sobre numerosos temas matemáticos: la cuadratura del círculo, el cifrado de mensajes, el álgebra, la aritmética electoral, las votaciones, así como sobre lógica. Creó una versión que llegaría a nuestros días muy similar al Scrabble, y en los últimos años de su vida no solo prestó atención a las matemáticas recreativas,
con juegos de cálculo como 10 nudos en su libro Un cuento enmarañado, o al estudio de las paradojas, analizando la paradoja de Aquiles y la tortuga, que elaboró una suya propia, sino que también dedicó a la búsqueda de formas de exposición sistemática. Elaboró la teoría del silogismo y elaboró cuadros, fichas y diagramas del tipo de Venn e introdujo los árboles lógicos. Todo esto lo hace un precursor en el mundo de las matemáticas, que posteriores matemáticos desarrollaron muchas de estas teorías y de esta forma de expresión matemática gráfica. Ha habido multitud de especulaciones respecto a la posibilidad de que Lewis Carroll, Dodgson, hiciera uso de drogas psicoactivas, pero no existe una prueba alguna fehaciente de que se respalde esto. No obstante, la mayoría de historiadores consideran probable que el autor utilizase de vez en cuando láudano. Era un analgésico de consumo muy común en la época que lo ayudaría a soportar el dolor de la artritis. Hay que señalar que esta sustancia procede del opio y puede producir efectos psicotrópicos en dosis suficientemente fuertes. Pese a ello, no existe una evidencia que pueda llevar a pensar que Dodgson abusara del narcótico, ni de que estos tuvieran influencia alguna en su trabajo. El hecho de que sean libros muy imaginativos y de que fuera precursor de muchas de las teorías y de las formas de expresión matemática que posteriormente otros matemáticos muy avanzados ya del siglo XIX y del siglo XX pusieran en valor, bueno, no quiere decir que él se inspirara con esto, son simplemente especulaciones. En una época en la que la cocaína, el rape, la manita muscaria se utilizaban como drogas habitualmente por la mayoría de los autores y de las personas que tenían acceso a una economía holgada y les permitía tener todo ello. Dodgson estaba destinado a terminar como pastor, siendo residente en la Christ Church, pero retrasó esta idea con el tema de que era tartamudo y que no podía expresarse bien. Y bueno, al final el decano de la Christ Church, Liddell, cambió de opinión y le permitió que se quedara y no llegara nunca al ministerio de pastor, siendo diácono. No existe pista concluyente alguna que permita averiguar por qué Dodgson evitó convertirse en pastor, aunque hablamos de esto porque, bueno, son especulaciones. Ya os he comentado que era un autor polémico, envidiado en su época. El éxito fulgurante de Alicia en el País de las Maravillas lo catapultó, y lo catapultó también a la sospecha y a la intriga, que en aquel tiempo, pues igual que ahora, era muy común. Aunque siempre se le ha considerado un soñador inofensivo, el autor Richard Wallace en 1996 dijo que pudo tratarse del personaje que se hallaba tras el alias de Jack el Destripador. Estas pretendidas pruebas sobre Jack el Destripador se basan en un análisis de sus obras, de Alicia y de las obras de Sylvie Bruno, para decir que ahí se encuentran la clave de los asesinatos de Jack el Destripador. Recordar que los 5 asesinatos de Jack el Destripador que se produjeron en 1888 en Londres obligaban a que la persona fuese una persona que conocía muy bien el mundo de los bajos fondos de Londres, que tuviera un buen manejo, un buen desempeño con el bisturí. En fin, había una serie de características que hizo sospechoso a muchísima gente. Y de hecho nunca se ha llegado a saber quién era realmente Jack el Destripador. Por otro lado, además, investigaciones de la época ya situaban a Lewis Carroll y a un amigo suyo, Thomas Berevine, que es a quien se acusa normalmente de que podía haber sido su pareja, digamos, a la hora de realizar las muertes de Jack el Destripador,
en 3 de los asesinatos de 5 no estaban cerca del lugar de los hechos, o sea, hay testigos de que no se encontraban en Londres, con lo cual es muy difícil pensar que esto es así. Incluso en 2015 el escritor Fernando García Calderón, a pedido de su editor, asoció a Lewis con Jack el Destripador para una novela, en la que desarrolló una teoría sobre el asesino que asoló la ciudad de Londres. Y es un libro que ha tenido éxito y que ha tenido varios premios. Se tituló Yo también fui Jack el Destripador. No podía hoy faltar un pequeño fragmento de la obra de Alicia en el País de las Maravillas, de la mano de Tim Burton, que en 2010 hizo para el cine, producida por Disney. Existe un lugar distinto a cualquier otro. Dicen que para sobrevivir en él hay que estar tan loco como un sombrerero. Por suerte, yo no estoy. Alicia, ¿eres tú? ¿Has vuelto? ¿Alicia? ¡Alicia! ¿Eres Alicia? ¿Eres Alicia? Te reconocería en cualquier parte. ¡Llegas tarde al té! Es nuestra paladina. Es que lo es. Ha vuelto al País de las Maravillas. Desde que te fuiste, la Reina Roja se ha hecho con el País de las Maravillas. ¡Encontradla! Ayúdanos a arreglar esto. ¡Que le corten la cabeza! Agárrate fuerte. Es imposible. Bueno, y ahora hay que pensar que con Lewis Carroll empezó todo. Fue el precursor de la fantasía como tal, del viaje de un niño al mundo imaginario. Podemos decir que sin Lewis Carroll no habría habido Narnia, que sería la referencia más directa, pero posiblemente tampoco hubiera habido Tierra Media. Carroll fue el pionero en poner a su protagonista en traspasar un mundo mágico donde la historia, parodia o no de nuestro mundo, le enfrenta a sus propios miedos y le lleva a un viaje iniciático que le liberará como niño y le convertirá en un joven. Tampoco existiría probablemente la fábrica de chocolate, ni el mundo de los Gremlins o el mundo del revés de Stranger Things. Lewis Carroll normalizó la aparición de la fantasía en las novelas infantiles y de muchos adultos en novelas de niños. Es más, muchos críticos sugieren que en el mundo de las maravillas de Alice hay una feroz crítica a la sociedad victoriana. La reina de corazones, el sombrerero loco, el conejo de Chelsea, todos personajes con ligeros matices muy propios de la Inglaterra victoriana y muy críticos con la Inglaterra victoriana. Y luego está la aparente inocencia de la visión de un niño que logra burlarse de estos personajes y logra superar las pruebas simplemente siendo niño. Y bueno, esto es realmente todo lo que podemos hablar de Lewis Carroll hoy y que espero os haya gustado. Os emplazo para un próximo programa de Letras de Imaginación aquí en YouTube la semana próxima. Ya sabéis, suscribiros al canal, darle a la campanita, aquí abajo comentarios, comentarme cosas. No dejéis de comentar con vuestros amigos que conocéis un canal de literatura que os gusta, porque es algo diferente, es algo fresco, habla sobre autores, os da ideas para leer, os da ideas para ampliar vuestros horizontes y os permite ver el mundo desde otra manera como solo los libros nos lo permiten. Y os dejo hasta la próxima en Letras e Imaginación. Adiós.